Pensamiento, reflexión, crítica, temas de actualidad, óptica cristiana, cristianismo hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Gabriela Rocha. A passarela é toda sua, meu filho. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem. Confia, Ele vem. Oh, oh, Faz um milagre. oh, oh. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada além dos teus sonhos, nada além das suas promessas, Deus, nada além dos teus propósitos, Deus.
pra te dizer que minha esperança está somente em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas Nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu nada além de ti. Gabriela Rocha, senhoras e senhores, para a glória do Espírito Santo. Esto es Cristianismo Hoy y les habla el pastor Jorge Isea una vez más en este su espacio orientado al pensamiento y la reflexión crítica, lo que hemos titulado El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe, Cristianismo Hoy. En esta ocasión continuaremos con parte de la agenda que la semana pasada nos estuvo ocupando en torno a la respuesta a algunas de las inquietudes que de manera más frecuente, que de manera quizás más recurrente, nosotros en nuestro peregrinar de vida afrontamos, no solamente en nuestro diario vivir, yo diría que también en nuestras actividades académicas, y gran parte de los detractores de nuestra fe articulan algunas de estas preguntas para debilitarnos en nuestro peregrinar espiritual, para socavar las convicciones que un día fueron abrazadas con criterios de esperanza en nuestro corazón. Y la semana pasada estuvimos transitando por algunas reflexiones que han formado parte, sin duda alguna, en algún momento de nuestra vida, de nuestra inquietud, de nuestra reflexión. Estuvimos respondiendo a inquietudes como ¿de dónde viene Dios? Si todo tiene un origen, ¿cuál es el origen de Dios? Estuvimos viendo cómo la eternidad de Dios hace imposible encontrar en Dios una causa distinta a la que su naturaleza y su poder así nos brindan. Dios es la causa no causada. Estuvimos hablando de las 4 vías, o más bien las 4 pruebas que tradicionalmente la Iglesia en 21 siglos de peregrinación ha empleado para brindar testimonio, o más bien pruebas de la existencia de nuestro Dios. Vimos como el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento moral, que ya tiene una orientación más antropológica que cosmológica, y el argumento ontológico han brindado más bien una respuesta integral a la inquietud que por muchos siglos ha acompañado al diálogo de la Iglesia con la academia, las pruebas de la existencia de Dios. Y dejamos en aquella ocasión una pregunta que quizás ha formado parte sin duda alguna. En algún momento de su peregrinar espiritual usted se habrá detenido en el camino y se habrá preguntado esto, que como decían Alfonso Ropero, como decía don Miguel de Unamuno, como diría incluso el mismo George Gadamer, dirían que esta es la pregunta por antonomasia de la fe cristiana. Si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Esta es la pregunta por antonomasia de la reflexión filosófica, porque como nosotros lo hemos planteado, si Dios es perfecto, de alguna manera todo lo que Dios crea debe ser perfecto. Esto es lo que de alguna forma la estructura formal del pensamiento sugiere. Todo lo que tenga su origen en Dios debe tener entonces como consecuencia, si Dios es perfecto, todo lo que deriva de Él tiene que ser perfecto. La vida deriva de Dios y por lo tanto debemos entender que la vida es perfecta. Pero cuando nosotros evaluamos la vida en su dimensión real, en su experiencia fáctica y concreta, nos encontramos de que la vida
lamentablemente no presenta esa perfección, sino que por el contrario la vida es un agregado de contradicciones, de realidades que inexorablemente van acompañadas de dolor, de aflicción y de quebranto, y esto deja de alguna forma al creyente en el vacío intelectual de poder entender si Dios es todopoderoso. ¿Cómo podemos entonces, como creyentes, entender la idea del mal, del sufrimiento y del quebranto en la experiencia cotidiana del hombre? Pues, para mi satisfacción intelectual y también espiritual, yo considero que la respuesta que Salomón brindó en el libro de Eclesiastés es una respuesta concluyente. Dios lo hizo todo hermoso y perfecto, mas los hombres se buscaron muchos males. La vida, sin duda alguna, tuvo que ser en su origen una experiencia perfecta. Sin embargo, el hombre, al delegársele la función de la autonomía moral, al hombre crear, al Señor más bien, al Señor crear la condición del hombre, tenía que, para brindar la capacidad del amor, tenía que brindar también el contexto del ejercicio del amor, es la libertad. Para poder tener una criatura que le brindara adoración, tenía que conferirle también la facultad de la libertad, de la autonomía moral. Y el riesgo que Dios asumió al crear de alguna forma al hombre libre fue también crear la contingencia y la potencialidad de poder aborrecerle. Lamentablemente los hombres buscaron muchos males porque nuestra autonomía moral, la libertad que el Señor nos confirió en nuestra condición, en nuestro estatus ontológico, más bien óntico, Dios le confirió al hombre la condición de la libertad. Lamentablemente en esta administración que hemos hecho de la libertad, en lugar de proceder conforme a la voluntad divina, buscamos muchos males que desviaron los propósitos eternales de nuestro Dios. Dios creó todo perfecto, pero los hombres buscaron muchos males. ¿Qué podemos entonces concluir? Dios es perfecto. La vida que Dios creó es perfecta. ¿Qué es lo que da razón entonces del mal del mundo? El problema del mal no es un problema de origen. El problema del mal del mundo es un problema de administración. La administración que hemos hecho de la vida es la que lamentablemente traduce la contingencia del mal como privación del bien. Porque entiéndase que el mal, su estatus ontológico, la realidad del mal, más que ser una realidad per se en sí misma, tiene que ser definida como la ausencia del bien. Así como la luz es la oscuridad es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia del bien. Dios se retira y lamentablemente el mal entonces surge a la escena como una privación metafísica, como una privación ontológica. El mal surge como lamentablemente una desorientación o un exceso de nuestra libertad en nuestra elección moral, en nuestra autonomía personal y en nuestra constitución antropológica. Ahora, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que eligiéramos para mal? Pues el riesgo, decía Xavier Zuvirí, un pensador español, cuando Dios crea, Dios se retrae. Y con esto nos quiere decir, es más, voy a decirlo como él lo dijo, cuando Dios crea, Dios se suicida. Y esto, la verdad es que puede escandalizar al lector piadoso, al creyente. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios se suicida? Pero esto es un ardid retórico para darnos a entender que cuando Dios nos creó, se retira dándonos un espacio de autonomía, dándonos un espacio para nuestra elección, para que nuestra libertad encuentre un espacio de ejercitación no en absoluta, porque en verdad no tenemos una libertad absoluta, pero sí tenemos una relativa autonomía moral en la que nosotros sin duda alguna somos responsables de nuestros actos. Tendremos que dar cuentas a Dios de las deliberaciones, de la administración que hacemos de nuestra libertad. Con esto de alguna manera podemos inferir en una refutación a lo que Jean-Paul Sartre decía, somos hombres sujetos o más bien condenados a la libertad. Yo podría decirle, claro que sí, estamos condenados a la libertad y usted puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. De lo que nosotros no podremos escapar es de las consecuencias de nuestras elecciones. Nuestras decisiones tienen la angustiante determinación de tener consecuencias inexorables. Así que el mal como realidad surge lamentablemente como una mala administración que nosotros hemos brindado a la libertad que el Señor nos confiere. Esto de alguna manera
viene a problematizarse un poco más cuando observamos de que hay realidades en el ámbito de los fenómenos naturales, en el ámbito de si Dios es poderoso, ¿por qué no impide que la libertad del hombre se imponga y haga desmérito de los valores del amor, de la fraternidad? ¿Por qué el hombre, Dios permite que su libertad, por ejemplo, un atentado suicida, como el que recientemente acabamos de observar en Bélgica, cómo el Señor permitió que en Bruselas más de 35 personas fallecieran y más de 200 personas fueran heridas por razón de esta contingencia, de la libertad de un hombre que decidió privar a otro de su vida? Pues para responder a esta inquietud, por demás interesante y fundamental de nuestra fe, yo le invito a que usted se quede en sintonía de nuestro espacio, porque en el próximo corte estaremos hablando y tratando de brindar una respuesta a esta inquietud que sin duda alguna brindará consuelo, restauración y esperanza a aquellos que se encuentran afrontando la contingencia del quebranto y del dolor. No se aparte de nuestra sintonía. Continuamos con nuestro espacio Cristianismo Hoy y veníamos reflexionando en torno a la idea del sufrimiento, del mal, su presencia como una incómoda realidad en el contexto de la dinámica de la doctrina de Dios. La idea de la omnipotencia de Dios, la idea de su justicia, la idea de su bondad, se ven desafiadas por la presencia del mal en el contexto de la dinámica de la historia. Sin embargo, ya hemos podido observar cómo la realidad del mal en su dimensión moral nunca ha tenido su origen en Dios. El mal como realidad moral es la transgresión que las entidades, que los sujetos que Dios les confirió la capacidad de la libertad, de la autonomía moral, hemos hecho violencia, o más bien hemos cometido el exceso de transgredir los preceptos, las normas, la dimensión ética, moral, espiritual del precepto divino, y hemos cometido el exceso de orientar nuestra conducta por derroteros muy distintos a los que su soberana y providencial voluntad de alguna manera nos sugiere. Vimos entonces cómo el mal moral tiene su origen en una transgresión del hombre, del sujeto ético, en la transgresión de esa libertad, o más bien en un exceso de esa libertad. Pero también hemos podido observar en distintos episodios de Cristianismo Hoy que el mal como aflicción es una realidad muy distinta al mal como realidad moral. Y esto una y mil veces lo hemos distinguido porque un aspecto importante, un aspecto yo diría incluso intransferible del carácter divino es el carácter de su soberanía. Esta es una de las piedras angulares del pensamiento teológico, porque entre otras cosas sugiere la idea de que nuestro Dios está a cargo, está no solamente al tanto, Él administra cada realidad y circunstancia que en el universo acontece. Esto nos lo recordó el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones cuando afirmaba diciendo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Nos lo recordó también el profeta Amós en el momento de una profunda contingencia nacional, donde el pueblo afrontaría la inminencia de un juicio producto de la violencia social que vivía en ese momento Israel. Jehová en los labios de Amós le recordó en el capítulo 3, verso 6 de su libro: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Podemos entonces observar que en el capítulo 45, verso 6 en adelante del profeta Isaías, también el Señor ahora en primera persona responde diciendo: para que se sepa desde donde sale el sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, yo soy el que creo la adversidad y creo el bien, creo la prosperidad y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así que nos encontramos con un Dios que asume la responsabilidad, no solamente del bienestar, sino también de la aflicción y del quebranto. Con esto el Señor quiere recordarle al hombre de que no existe, por dura y difícil que sea una circunstancia, una realidad que no esté siendo regentada, administrada y providencialmente de alguna manera dispuesta por el concurso soberano de la omnipotencia y de la omnisciencia divina.
¿Qué nos permite discriminar esto? La idea del mal moral, del mal como aflicción. Dios no es responsable de nuestras transgresiones, Dios no es responsable del pecado, Dios no es responsable de la transgresión moral, pero Dios sí es responsable de la aflicción. ¿Y cómo viene esto a integrarse en el discurso de la fe? Porque esto pareciera rivalizar con la idea de Juan 3:16, con la idea de su amor, con la idea de su benignidad, con la idea de su misericordia. ¿Dónde está la idea de su misericordia en el concurso de esta afirmación? Pues para nosotros ejercitarnos en este principio, no hago sino recordar la reflexión que de manera retrospectiva Moisés brindó en un momento significativo de la historia del pueblo de Israel. Esto fue ya en el monte, en uno de los montes en Moab, ya teniendo de cara al cruce, o más bien anticipando ya la muerte del patriarca, de este extraordinario hombre Moisés, de este monumental hombre, ya partiendo ya la presencia misma del Señor, Moisés en un ejercicio de reflexión retrospectiva le recuerda al pueblo lo siguiente: no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es interesante que esta reflexión en torno al desierto, que es un tipo del quebranto, que es un tipo de la privación, que es un tipo de las contingencias, de la aflicción de las que usted y yo tendremos que ser ejercitados en nuestra formación espiritual, porque nos lo recordaba también Santiago. Encuéntrense o hállense en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué Dios permite el concurso de estas realidades? Entre otras cosas, para perfeccionarnos. La expresión griega que utiliza para el perfeccionamiento es teleios, de donde viene la matriz filológica de teles o fin. De ahí viene telecomunicación, teleología, y es la matriz que sugiere la idea de que el Señor nos lleva a la consecución plena de un objetivo. La otra expresión griega por cabal puede ser traducida en nuestra lengua castellana por sanidad. Quiere decir que Dios, en el ejercicio de la privación, del quebranto, de la aflicción, de alguna manera formativa, decía C.S. Lewis, Dios nos habla en susurros en tiempos de bienestar y de prosperidad, pero nos habla con un megáfono cuando sufrimos. No hay nada más correctivo, no hay nada más formativo, no hay nada que le permita a usted integrar y observar la vida de una manera más austera y objetiva que cuando usted y yo somos ejercitados a través de la escuela del quebranto. Aquí Israel aprendió, entre otras cosas, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. En el desierto usted y yo aprendemos dependencia. En el desierto la soberbia, la altivez, la prepotencia es dejada a un lado, porque la misma aflicción nos ejercita en la humildad, demostrando nuestra fragilidad, demostrando lo contingentes, lo efímeros que somos, la debilidad y la fragilidad que le es constitutiva a la condición humana. Y el Señor, a través de esa misma fragilidad, demuestra que es su poder la respuesta suficiente y concluyente para nuestras aflicciones. ¿Por qué Dios permite estas realidades? Como se lo enseñó también a Moisés, o más bien como Moisés se lo enseñó también al pueblo a través de una ejercitación, porque este hombre, antes de ser pastor de Israel por 40 años en su peregrinar por el desierto, tuvo su propio peregrinar en soledad en el desierto de Madián. Allí el Señor le enseñó, entre otras cosas, miren esta curiosidad filológica. La expresión hebrea para desierto es midbar, pero curiosamente la misma expresión, la misma matriz filológica o la misma raíz hebrea
dabar es la matriz filológica del verbo hablar. Y de esta manera es interesante que el midbar tenga un parentesco tan increíble con la expresión hebrea de dabar, que significa hablar. Si usted me permite un ejercicio lingüístico, Dios nos habla a través del desierto. Dios nos habla a través de la privación, del quebranto, de la austeridad. Y entre otras cosas, para que usted y yo entendamos, el mundo necesita entender que fuera de nuestro Dios nada podemos hacer. Las contingencias de nuestros quebrantos, algunas realidades que Dios en su providencia permite para nuestra corrección, sin duda alguna culminarán con esta respuesta. Miren lo que dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Ojalá sus aflicciones puedan ser una extraordinaria escolaridad para usted ejercitarse en la dependencia de su Dios. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con este y otras reflexiones en este su espacio Cristianismo Hoy. Esto es Cristianismo Hoy. Continuamos con nuestra reflexión, o más bien nuestras reflexiones en torno a la pregunta de la idea de Dios. Hemos meditado, esta era una pregunta que habíamos dejado abierta desde nuestro programa anterior, la idea de si Dios es bueno y todopoderoso, porque existe el mal y el sufrimiento, y respondía en este caso a la inquietud que un gran amigo y hermano, Moisés Bermúdez, nos hacía desde Maturín, recordándonos acerca de los atentados terroristas en Bélgica, en Bruselas. ¿Cómo podemos integrar esta realidad a la idea del amor, de la omnipotencia, de la soberanía divina? Y hemos visto que, lejos de lo que el sentido común nos enseña, claro que Dios tiene un concurso relevante. Como diría Juan Calvino, no solamente Dios está enterado, Dios tiene sus manos en este asunto, quizás no con los mismos propósitos con los que Satanás persigue a través de la aflicción deteriorar nuestra esperanza, socavar nuestras convicciones de fe. Los propósitos de nuestro Dios siempre serán propósitos formativos, propósitos correctivos y propósitos también punitivos. Porque el hombre no debe olvidar de que el Señor, además de formarnos, también además de corregirnos, Dios también castiga. La Escritura dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto no me hace sino recordar la reflexión que Billy Graham, en una ocasión cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por un acto terrorista, se preguntaban algunos de los interlocutores que absolutamente contrariados y anonadados frente a la realidad del 11 de septiembre del 2001, muchos se preguntaban, la primera potencia militar del mundo, en este caso los Estados Unidos, con su aparente omnipotencia militar, con toda la plétora pues, y el esplendor militar que de alguna manera ellos ostentan como nación, ¿cómo pudo esto suceder? ¿Cómo esta contingencia pudo estar sucediendo en una nación que afirma en su moneda que en Dios confiamos? No solamente refugiándonos en la idea de nuestra omnipotencia militar. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Esta pregunta se le hicieron al doctor Billy Graham. En una ocasión, él, con la sobriedad característica del doctor Graham, él dijo: bueno, ustedes en sus leyes en este país decidieron sacar la Biblia de las escuelas. Hoy es un delito nombrar a Jesús en cualquier institución académica, no solamente en la educación media, en la educación universitaria. Es un delito hacer mención del nombre de Jesús porque es considerado un ejercicio de proselitismo religioso. Sacaron a la Biblia y a Jesús de la academia. Sacaron a la Biblia de gran parte del discurso social. Y Dios, como un caballero, se retiró. Hoy ustedes preguntan dónde estaba Dios el 11 de septiembre y Dios está exactamente donde ustedes lo pusieron, fuera de nuestro país. Dios es un caballero y lamentablemente gran parte de las contingencias que nosotros hemos sufrido, como decía el proverbista en el capítulo 19 de su libro, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así que hay gran parte de la administración del mal
Sin duda alguna, lamentablemente, nuestra torpeza para poder autogestionar nuestro porvenir da razón de gran parte de estas contingencias de aflicción, de quebranto y de dolor. Esta es una de las grandes preguntas que no podremos agotar, porque cotidianamente lidiaremos con ella, y no importa lo ejercitados que estemos en la reflexión en torno al problema del sufrimiento, que en teología nosotros la conocemos como teodicea, no importa el acervo de reflexiones teológicas que usted disponga, siempre el sufrimiento brindará un desafío fundamental a nuestra experiencia de fe. Bien sea aquellos que afrontan la soledad de un matrimonio disfuncional, bien sea aquellos que afrontan una enfermedad terminal o una enfermedad debilitante que venga a deteriorar su condición y bienestar de vida. Hay tantas formas y expresiones en las que el mal toca la puerta del corazón del hombre que sin duda alguna es un tema de nunca acabar. Pero no deja de ser un misterio fascinante. Decía Neruda que el combustible de la seducción es el misterio. Y a mí particularmente me seduce profundamente la idea de la racionalidad providencial y soberana de nuestro Dios que se esconde detrás del misterio del quebranto y del sufrimiento. Porque a pesar de nuestro dolor, como lo vimos en otras ocasiones, tres ideas acerca de Dios nos permiten peregrinar con la certidumbre de que hay un Dios soberano, justo y amoroso, que a pesar de nuestra incomprensión de las circunstancias, está encaminando todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Esta pregunta sin duda siempre quedará abierta cuando usted y yo afrontemos la realidad del sufrimiento. Pero una de las grandes preguntas, y esto a mí me fascina, este tema, porque ciertamente la fe cristiana no es completa si no tenemos una percepción, como diría el doctor Martin Lloyd-Jones, una percepción cúbica de la fe. Es decir, nosotros no solamente debemos tener una perspectiva de la historia de nuestra fe, del presente de nuestra experiencia de fe. La fe cristiana tiene una propuesta, o más bien tiene una visión profética, escatológica. ¿Cuál es el proyecto eterno que el amor de nuestro Dios adelanta en el porvenir de la historia? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál será la consumación de ese proyecto eterno? Y una de las preguntas que frecuentemente los hermanos nos brindan a través de sus comentarios en las redes sociales y también en las conversaciones que en los pasillos de la iglesia nosotros tenemos, esta es una inquietud fundamental y es la esperanza bienaventurada de la iglesia. La pregunta que la mayor parte de las personas se hace: ¿qué tan cerca está el Señor en su venida? Y yo tengo hoy que responder, porque yo sé que la iglesia cristiana ha brindado ya casi como una respuesta cacofónica, como una respuesta que ya forma parte de nuestra retórica, argumentamos casi de memoria. Hemos de decir: Cristo viene y viene pronto, y yo lo creo con todo mi corazón. Creo con todo mi corazón que ese Cristo Rey de la Gloria viene más temprano que tarde. Sin embargo, tenemos que aprender a argumentar por qué creemos que Cristo viene pronto. ¿Por qué es nuestra convicción que el Rey de la Gloria? Porque miren que Cristo Jesús, si hay algo que nosotros podemos, y yo invito y desafío al escéptico, al agnóstico, a la persona que desconoce la veracidad de estas palabras, el Cristo Jesús al que predicamos, al que este libro maravilloso y monumental proclama, nos enseñó diciendo 700 años antes de nuestra era que vendría. Vino, prometió que moriría, porque el capítulo 53 del libro de Isaías así nos lo revela: varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí tenemos un Dios que anticipó en el Salmo 22 lo que luego una de sus palabras antes de morir afirmó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él, un milenio, 10 siglos antes de nacer, había profetizado la Escritura que horadarían sus manos y sus pies. Eso es lo que el Salmo 22 nos enseña. Él prometió que moriría y murió. Prometió que resucitaría, porque la generación mala y perversa demanda señal, pero no le será dada señal sino la del profeta Jonás. Que así como estuvo el profeta en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el sepulcro, pero resucitará. Así que de alguna manera, amada iglesia, amado amigo que usted nos escucha, el Señor prometió venir y vino, prometió morir y murió, prometió resucitar y resucitó. Y hoy usted puede peregrinar por las tumbas de los grandes líderes espirituales de este mundo y ciertamente podrá conseguir el testimonio de su muerte.
pero hoy usted visita una tumba vacía, la de José de Arimatea en Jerusalén, y usted se dará cuenta de que esa tumba se encuentra vacía. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y si Él cumplió toda esta agenda, sin duda alguna cumplirá la de que Él vendrá, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No se aparte de nuestra sintonía, porque vamos a explorar este extraordinario concepto que forma parte de la esperanza bienaventurada de la Iglesia, de esta esperanza que usted y yo hacemos bien en albergar, porque como ya veremos, la idea de la venida de Cristo Jesús no solamente es una esperanza escatológica, no es solamente, como lo dije hace un momento, la cacofónica y reiterada retórica religiosa de la experiencia de nuestra fe, no, es también la respuesta concluyente y definitiva a gran parte del drama, a gran parte no, a todo el drama que la historia en sus agravios, en sus lamentables consecuencias, tiene para con el hombre. Ciertamente Cristo Jesús será la respuesta concluyente, maravillosa y satisfactoria a la contingencia del quebranto universal de la condición humana. No se aparte de nuestra sintonía, que meditaremos en torno a los grandes conceptos de la profecía bíblica. Continuamos con nuestro tema sobre la segunda venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Esta es una de las grandes preguntas, y decía el doctor Walworth, un extraordinario hombre al que yo, por el cual siento profunda admiración, decano de la Facultad de Teología y de Escatología en el Seminario Teológico de Dallas, profesor emérito de esa extraordinaria institución, que le hizo el prólogo a otro nobilísimo pensador llamado Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir. El hermano John Walworth comentaba de que los estudios escatológicos se constituyen en la viga de corona de la investigación teológica, entre otras cosas porque para poder elaborar pensamiento, o más bien la sistematización del pensamiento escatológico, demanda de muchísimos recursos propedéuticos, de muchísima información de teología sistemática para la articulación de este conocimiento profético y escatológico. Ciertamente se requieren de las competencias en el área de la antropología bíblica, de la teología propia, en el ámbito de la cristología, en el ámbito de pericias hermenéuticas, en la discriminación de textos, para nosotros poder elaborar este tipo de reflexión. Y él decía que este tipo de investigación, sin duda alguna, es la viga de corona, es decir, es el clímax de la investigación teológica, y no solamente es el clímax en el ámbito de la investigación, es una auténtica y maravillosa esperanza de gloria. Nos brinda también una perspectiva de hacia dónde se orienta el porvenir de la historia. El Señor no ha guardado silencio. El Señor, además de reinar y vivir, nos dejó un testimonio incontrovertible de cuál es su proyecto eterno. Y este proyecto eterno pasa por la idea de que la historia conocerá en un momento de que ciertamente la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero, la iglesia que ha sido sellada con el Santo Espíritu de gloria, y vea que no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de una religión organizada, no estoy hablando del nivel institucional y burocrático de la religión, estoy hablando de la fe cristiana como una relación personal transformadora con el Rey soberano de la historia, que es Cristo Jesús. Como muy bien se lo dijo aquel líder espiritual del siglo I a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no solamente es que no puede entrar, amado amigo, ni siquiera puede ver el reino de los cielos. Por eso es absolutamente necesario nacer de nuevo para nosotros poder formar parte de la definición bíblica de la iglesia. La iglesia en realidad es el cuerpo de creyentes, no solamente que tienen una confesión nominal del nombre de Cristo, sino aquellos que han tenido una auténtica y transformadora regeneración espiritual. Con razón el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. De esta manera, la iglesia, el Señor prometió que vendría a buscar una iglesia limpia y resplandeciente, y el día y la hora de ese momento en el que la iglesia será arrebatada, porque dice la Escritura en 1 Corintios 15,
y luego el apóstol Pablo, escribiendo a una amadísima iglesia en Tesalónica, le recordó diciendo de que habría un misterio, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén en vida, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y juntamente serán todos arrebatados para estar con el Señor. Ese evento glorioso del arrebatamiento inaugura en el reloj profético de Dios una serie de eventos interesantísimos, fundamentales, que ahora tendrán como protagonista no a la iglesia, porque la iglesia, ya siendo arrebatada, logra ser eximida del juicio que el porvenir de la historia le espera. Nos encontramos entonces con lo que el profeta Daniel llamó o denominó la 70ª semana, lo que nuestro Señor llamó el momento de gran tribulación, un momento de dolor y de quebranto para Jacob en los labios del profeta Jeremías, momento de angustia para Jacob fue la definición que él empleó, un momento que, como muy bien lo veremos acá en Mateo 24, viene a describirnos una serie de eventos y de sucesos terribles, inefables, que miren cómo nos lo describe las Sagradas Escrituras en los labios de nuestro Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren cómo si estos eventos son los que van a formar parte de la realidad del inicio, del comienzo, del principio de dolores que formará parte de la gran tribulación, o más bien de la tribulación o de la 70ª semana, porque los eventos relatados aquí en Mateo 24 tienen que ver con los eventos relacionados a la gran tribulación que tendrá por protagonista Israel. Si estos eventos ya se parecen a lo que hoy estamos viviendo, o como dicen por ahí, se parece igualito, imagínense lo inminente de la venida de nuestro Señor. Si ya estas realidades podemos palparlas prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, la realidad es que la iglesia será arrebatada, será transformada, será glorificada. Y es la esperanza bienaventurada que la iglesia guarda. Más temprano que tarde el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Por qué yo pienso que el Señor está cerca? Miren, consideraba la era apostólica que era inminente su venida, ¿cuánto más hoy? El apóstol Pablo consideraba que sería inminente antes de su muerte. ¿Cuánto más la iglesia del siglo XXI no debería pensar que ese día está más cerca que nunca? Pero observen esto, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es interesante que Cristos, del griego al castellano, no significa sino ungidos. Es interesante ver cómo muchos presuntos ungidos, hoy bajo la égida del engaño, de la apostasía, están haciendo desvariar la auténtica vocación de la iglesia. Hombres con un profundo narcisismo megalomaníaco, hombres que padecen de un quebranto psiquiátrico llamado filoprimatosis, del anhelo de los primeros lugares, hombres enamorados de sí mismos, cuyo único Dios es el vientre, que han logrado mercantilizar con el Evangelio, que han arrastrado a la iglesia a las arenas de la desorientación doctrinal, que lamentablemente han hecho fornicar a la iglesia detrás de doctrinas de error. Estos hombres, si ya de alguna manera podemos ver la presencia de alguno de estos falsos maestros, de estos presuntos ungidos, podemos ver que ciertamente la venida de nuestro Señor está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pues si vemos las nubes en el horizonte, tenemos entonces que proclamarnos con voz profética cual atalaya, recordarle al mundo, porque si nosotros no lo proclamamos, la sangre de este mundo será entonces demandada sobre nuestras vidas. Pero nosotros con responsabilidad profética, pastoral, profética en el sentido de hablar de parte de Dios, porque cuando proclamamos la eternal palabra de nuestro Dios, estamos haciendo un saludable ejercicio de profecía, estamos hablando lo que Él habló, porque Él sigue hablando a través de lo que habló y sigue haciendo a través de lo que hizo. Tenemos que reiterarle al mundo, la respuesta definitiva de este mundo no la brindará un modelo político.
Yo lamento decepcionar al discurso del poder, yo lamento decepcionar al discurso de la oposición, yo lamento decepcionar tanto a la derecha como a la izquierda, pero la respuesta concluyente y definitiva de las naciones no vendrá de la habilidad, de las competencias administrativas, gerenciales de ningún hombre. La respuesta definitiva y concluyente será cuando Cristo, el Rey de Gloria, el que el mundo conoció como el Cordero de Dios, ciertamente pose sus pies en el Monte de los Olivos e instaure un reino que no tendrá límites. Él vendrá a regentar a las naciones. Él es el candidato que la iglesia postula, espera y proclama, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos meditando en torno a estos temas interesantísimos con referencia a los eventos escatológicos y proféticos, los eventos del porvenir. Continuamos reflexionando en torno a nuestro tema de la segunda venida de nuestro Señor. Hemos estado en estos distintos espacios brindando una respuesta oportuna a parte de las grandes inquietudes que acompañan a nuestros televidentes en su andar y cotidiano vivir. Esta pregunta fundamental, que yo considero forma parte de la esperanza bienaventurada de la Iglesia, es una pregunta por la cual nosotros escudriñamos en los cielos, esperando de que el Rey de la Gloria venga por su pueblo. La pregunta que tratamos de responder está cerca a la venida de nuestro Señor. Pudimos ver cómo en Mateo 24 gran parte de los eventos que formarán parte de los eventos relacionados a la gran tribulación, o a lo que en el vocabulario de nuestro profeta Daniel es conocida como la 70ª semana, ese evento escatológico que sin duda alguna formará parte de la experiencia, ya no teniendo como protagonista a la iglesia, sino como a Israel en un trato particular que Dios hará con esa nación para su arrepentimiento, para su restauración, para la inserción de este pueblo dentro de los eternales propósitos que Dios ha reservado para esta maravillosa nación. Ya no estaremos nosotros como iglesia, lo estuvimos viendo, la iglesia será arrebatada, se abrirá un compás de juicio a las naciones y particularmente Israel será protagonista de gran parte de estos eventos, y en estos eventos que vienen concomitantes a otras realidades de la cual no disponemos el tiempo, por supuesto, para agotarlo en este espacio, una de las características interesantes que formará parte de ese momento de terrible tribulación para el mundo, que el libro de Apocalipsis nos lo revela del capítulo 6 en adelante, es que se levantará un imperio que en primera instancia será la confederación de 10 naciones. Estas 10 naciones, un pequeño cuerno que surgirá como un poder que emergerá dentro de esta confederación de naciones, derrocará 3 de estos reyes y él se constituirá en la cabeza de esta confederación. Este cuerno pequeño, este personaje nefasto que el apóstol Pablo, escribiendo a la amada iglesia de Tesalónica, le decía, es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es este personaje del cual lamentablemente la mayor parte de la gente dispone de una versión mediática, una versión hollywoodense de la experiencia y de la persona de quien será el anticristo. El anticristo como personaje histórico es un personaje que muy bien es descrito en la literatura bíblica como aquel inicuo que hablará grandes cosas contra el Altísimo. Este inicuo hará cesar cualquier forma de culto y se levantará en contra de todo aquello que se llame Dios, y aún se hará pasar por Dios sentándose en el templo de Jehová y demandando culto, porque entre otras cosas este es uno de los rasgos distintivos del espíritu del anticristo que aún hoy opera, porque ciertamente uno de los esfuerzos de la apóstata iglesia contemporánea ha sido tratar de promover la idea de que el hombre es una suerte de divinidad. Es decir, el esfuerzo de hoy es tratar de divinizar la condición antropológica, la condición del hombre, y por el contrario mundanalizar la idea de Dios. De alguna manera la iglesia que espera por la venida de su Señor tiene bien en claro que Jehová no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos sus siervos,
Él es Jehová y de alguna manera su realidad, su divinidad, estos son atributos incomunicables de la naturaleza divina, pero uno de los esfuerzos que el anticristo emprenderá en este periodo de profundo quebranto para la historia, al punto que Jesús describe que será un momento que nunca se ha vivido en la experiencia humana, este anticristo se hará pasar por Dios y demandará culto en el templo de nuestro Dios. Así que de alguna manera estos temas, concluimos más bien la pregunta que este tema nos sugiere ante la idea de si es inminente, si es pronta la venida de nuestro Señor. Tenemos que concluir con un rotundo sí. El Señor ciertamente vendrá pronto, porque si ya los eventos que formarán parte de la 70ª semana guardan profundos paralelismos con lo que hoy estamos viviendo, imagínense la tremenda inminencia del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor. Así que de alguna manera la iglesia debe estar velando y orando en expectación, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Una de las grandes inquietudes que también ha formado parte del discurso en nuestro diálogo con la academia, en nuestro diálogo con algunos sectores, es la pregunta por cuál religión será la religión verdadera. La pregunta que mucha gente y que todos nos hacemos frente al gran drama de la multiplicidad de ofertas religiosas es ¿cuál de ellas tendrá la razón? ¿Cuál será la respuesta definitiva y concluyente al problema de la salvación del hombre? ¿Será que todos los caminos nos llevan a Dios? ¿Será que en un abrazo fraternal de todas las religiones podemos nosotros conseguir la glorificación espiritual? A este criterio se le conoce en teología como universalismo soteriológico. No importa el camino que usted tome, igualito usted va a llegar a Dios. Pero permítame contrastar abiertamente este criterio con lo que de alguna forma Cristo Jesús estableció en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 6. Miren cómo de manera concluyente Jesús borró de un plumazo todo este universo o todo este universalismo soteriológico. Fue borrado de un plumazo con esta concluyente definición. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, esto es un cuantificador negativo, este es un cuantificador universal negativo. Nadie significa que en el universo del discurso no existe un elemento que pueda formar parte de la experiencia de la salvación, a de no ser que sea a través del concurso redentor y salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? Que si Cristo Jesús tiene razón, el resto de las experiencias salvíficas son falsas. Si el budismo es verdad, el cristianismo es falsedad. Desde una perspectiva lógica, dos proposiciones contradictorias, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Las dos pueden ser falsas, pero no pueden ser verdaderas ambas al mismo tiempo. Con esto lo que de manera concluyente Cristo Jesús quiso decirnos es que no existen caminos intermedios. No es un camino tan amplio como lo oferta el universalismo soteriológico. Por el contrario, él dijo, estrecha es la puerta para la salvación y pocos la encontrarán. Por eso debemos esforzarnos en esta gracia, porque sin duda alguna Cristo Jesús en su palabra nos recuerda, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y miren cómo el apóstol Pablo nos lo recuerda. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos entonces una seria y solemne advertencia. Tenemos que hacer un arreglo. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es salvación. Pues nosotros entonces tenemos que preguntarnos, Señor, si yo me encuentro en deuda contigo, si yo me encuentro ante esta solemne exhortación, ¿cuál es la respuesta que tú me brindas?
pues Cristo Jesús sigue abriendo sus brazos como los abrió en la cruz del Calvario, recordándole a usted y a mí: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acercámonos pues confiadamente al trono sublime de su gracia, para encontrar el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad. Continuaremos con este tema en el próximo programa y seguiremos desarrollando algunas de las reflexiones en torno a todas estas ofertas del bazar de la religión contemporánea, y veremos cómo Cristo Jesús tiene una singularidad única, intransferible, irreductible, frente al gran drama de las ofertas religiosas del mundo contemporáneo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos en una próxima edición de este su espacio Cristianismo Hoy. Señor Jesús, he oído tu palabra. En respuesta a ella me entrego a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi Señor y creo que resucitaste para mi justificación. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, voltar. Me lava, me molha, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo, com fogo. Me molha, me lava, a glória da segunda casa, Deus, a glória. Me molha, me lava, me inspira, me ensina, Deus, Deus, me lava, me ensina, e arde com fogo, e arde outra vez no meu coração, e arde outra vez no meu coração, e arde outra vez no meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito